Bueno, vamos a hablar de la decisión que tomaron la mayoría de las legisladoras y los legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene que ver con la denominada Ley Hojarasca, que declara obsoletas más de 20 leyes y también ordenanzas, entre ellas la 46.229. Y por eso, para conversar sobre este tema, le damos la bienvenida a Osvaldo Guerrica Echavarría. Osvaldo, ya te estamos viendo en pantalla. ¿Cómo andás? Buenas noches. Él Hola, es hola, ¿qué arquitecto y tal? Buenas noches. presidente de la Asociación de Amigos del Lago de Palermo. Así es. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bien, con un poco de frío afuera, acá no. Está fresquita la noche, sí, es cierto, es Claro. cierto. 8 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires en esta noche. Y mira, voy a empezar por lo siguiente, una información que me enviaste vos y lo voy a leer, porque claro, decía, deroga 20 leyes consideradas por estos legisladores y legisladoras obsoletas, y ahora nos vamos a meter un poco en ese tema, pero vos me enviabas, entre ellas, esta ordenanza, que es la 46.229, y voy a leer el artículo 1 de esta ley que fue derogada, ¿no? De esta ordenanza municipal, porque en ese entonces era un municipio todavía, la ciudad de Buenos Aires, bueno, finalmente fue derogada. Y el artículo 1 dice, a partir de la promulgación de la presente, no se podrá otorgar concesión, cesión, transferencia de dominio, tenencia precaria, permiso de uso ni cambio de destino de todo espacio destinado a parque, plazas, plazoletas y de todo otro espacio verde de uso público, se encuentre parquizado, jardinizado o no, perteneciente al dominio público municipal. Entonces, lo primero que te voy a preguntar, Osvaldo, es ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que esto ya no rija, que ya no sea parte de nuestro ordenamiento legislativo? Bueno, mira, yo eh, quería darle un marco a, a esto, porque para que se entienda mejor qué es qué es lo que se hizo, qué fue esa ordenanza aprobada en 1993 y qué significa su derogación. Hay que darle un marco histórico, llamémosle, porque si no, no se va a entender. Dale. Estamos diciendo que esta ordenanza municipal se aprobó en el entonces Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires en 1993, en abril. Bueno, ¿cuál era en ese momento la situación social, política, económica de Buenos Aires, para no hablar de la Argentina? Ujú. Eh, Veníamos de todo eh, una años y años de entrega bajo diversas formas jurídicas de entrega de tierra pública, que en Ujú. ese momento era más abundante. En esos momentos, digamos, hablemos del siglo XX, hablemos del Ujú. siglo XX para centralizar un poco. Sí. Porque el Parque 3 de Febrero, que fue el primer parque público argentino, se inaugura en 1875. Entonces es a partir de ahí la historia de los espacios verdes en Buenos Aires y lo que es la tierra pública en general. Y a partir de esos momentos se empieza a entregar tierra pública a particulares, eh, preferentemente lo que eran amplias zonas verdes o que todavía no estaban urbanizadas, se empiezan a entregar a particulares para su explotación comercial, obviamente, no era para Así como seguir así, a robando cambio de sueldo. nada. A cambio de nada o de casi nada. Ok. Porque cuando se les fijaba alguna condición que tenían que cumplir, no la cumplían y no pasaba nada, ¿no? Porque hay un permanente ida y vuelta entre los apropiadores y los funcionarios que le dan esos beneficios, digamos. Ujú. Bueno, pero en 1990 empieza a cambiar la historia, porque se crea la Asociación Amigos del Lago de Palermo de una forma totalmente inocente, digamos, entre comillas,
debido al mal estado, el estado desastroso que estaba el Parque 3 de Febrero, o sea, los bosques de Palermo, en ese momento. Totalmente dejados, abandonados, eran un desastre que ahora no nos podemos llegar a imaginar lo que era. Mm. Entonces se crea la asociación en ese momento. Y paralelamente, el entonces intendente, designado por el entonces presidente Menem, que fue el célebre Carlos Alfredo Grosso, que para ironía de los tiempos era licenciado en letras. Eh, entonces, a la ola privatizadora, muy semejante a la actual, que larga Menem a nivel nacional, en la ciudad de Buenos Aires también el entonces intendente Grosso larga una ola privatizadora de todo lo que podía privatizar con bajo el título de que era lo que iba a solucionar y beneficiar a la ciudad, íbamos a convertirnos en la mejor ciudad del planeta, más o menos, privatizando todo. Bueno, y además querían construir un hotel 5 estrellas en una de las plazas de Palermo, entregar medio Parque 3 de Febrero, es decir, la lista era grandísima. Bueno, Ujú. surge la asociación y no me quiero extender mucho porque si no nos llevaría mucho tiempo. Sí, Salimos a pelear esa, esas disposiciones, esa locura de entregar el 50% de lo que quedaba del mayor y mejor parque del país y construir un hotel 5 estrellas. Bueno, y logramos doblarle el codo, doblarle la mano, no sé con la expresión, al entonces intendente y empezamos toda una campaña, digamos, perdón, ahí pensamos que estaba ya todo solucionado, ¿no? Como le habíamos ganado a Grosso la pelea, esa. Por un lado pensamos que estaba todo solucionado, pero por otro lado empezamos a descubrir que en realidad las ocupaciones ilegales dentro del Parque 3 de Febrero de los bosques de Palermo eran asombrosas, inmensas. O sea, las superficies que tenían tomadas los clubes. sí, Y empezó toda una lucha que nos hizo aparecer en los medios sin nosotros habernoslo propuesto de entrada. Hicimos un abrazo al lago de Regata, que es el mayor lago de Buenos Aires, que está hermoso. cerca de Figueroa Alcorta y La Pampa. Sí, en el 3 de Bueno, febrero. y empezó toda una lucha por los espacios verdes que era inédita hasta ese momento en la ciudad. Y se Ajá. nos unieron otras asociaciones vecinales, tanto de la ciudad como del Gran Buenos Aires, que ya existían, pero que no tenían mayor trascendencia. Y armamos lo que se llamó en ese momento Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos. Bueno, o sea que la lucha por los espacios verdes y en contra de la entrega de los espacios verdes a particulares para cualquier tipo de Sí, explotación, tomó un auge muy grande y la prensa nos apoyó mucho, independientemente de sus, llamémosle, orígenes o preferencias políticas. Porque era toda una novedad que los vecinos saliéramos a pelear por los espacios verdes de la ciudad y de Gran Buenos Aires. Bueno, ese es el marco en que se escribe la aprobación de esa ordenanza 46229, que si sí. bien el autor del proyecto de ordenanza fue un entonces concejal radical, se logró que se aprobara por unanimidad, porque estaba muy caliente, digamos, el tema ese de las entregas de espacios verdes. Bueno, a Ajá. partir de ese momento, también empezamos a recuperar tierras en base a esa ordenanza que no se podían entregar más y en base, después cuando asumió de la Rúa jefe de gobierno, emite un decreto por lo cual tenía que desalojar todas las que estaban vencidas. Es decir, toda una serie de, ¿cómo lo podría decir? Sí, de Eh, políticas. de políticas que estaban basadas
en un movimiento vecinal muy importante. Mm. Todos los medios de ese momento lo reflejan. Claro, ahora no existen más los diarios en papel, pero todos los días salíamos en los diarios en mayor o menor grado con nuestros reclamos hasta que lo tomó la justicia, etcétera, etcétera. Pero el movimiento vecinal por los espacios verdes era muy fuerte y muy extendido. Hacíamos nuestros encuentros anuales en el auditorio de Cámara de Diputados, bueno, y muchas otras cosas que hacían un movimiento vivo que perduró unos 20 años aproximadamente. Bueno, pero a partir de que ese movimiento fue decayendo, porque gracias que duró lo que duró, porque los movimientos vecinales, las asociaciones vecinales, no son eternas, Ujú. no son sociedades anónimas que se van reproduciendo. Duran el tiempo que dura el problema por el cual se arman y perduran por la actividad de muy poca gente que logra que eso perdure y seguir con algunas acciones, aunque no con el ímpetu original. Y es el momento actual que el jefe de gobierno y todos sus adláteres, o sea, esa mayoría automática que empezó ya en la época de Rodríguez Larreta, como jefe de gobierno, que tiene una mayoría automática en la legislatura y aprueban cualquier cosa, exactamente así, literalmente cualquier cosa, porque por un lado tienen eso, la nombrada mayoría automática de 3, Ujú. 4, 5 partidos, o fracciones de partidos, o movimientos que se forman de arribistas como los actuales. Entonces logran cualquier... Pero aparte, no hay oposición. La mayoría de los que se dicen oposición no lo son realmente, porque no hacen nada en serio de opositores, salvo disertar en algún programa o ante sus militantes o algo por el estilo. Ujú. Entonces, la situación Y es Osvaldo, realmente difícil. Sí. ¿qué implica esto concretamente para las vecinas, para los vecinos? ¿Cuáles son las consecuencias de derogar esta ordenanza? Ah, sí. Este, hace. También voy a empezar con una cosita anterior, porque tiene que ver con esto. En el 2014, ya en la época de la mayoría automática de Horacio, hizo aprobar una ley que es esta de bares en las plazas, ¿no? Una ley eh, que es absurda porque no encaja con la normativa existente. O sea, no tiene nada que ver. Da Mm. como tenencia de uso o uso precario, cualquiera de esas formas que estaban prohibidas por esa ordenanza, entregaban estos locales, estos bares en diversas plazas, además con un articulado súper confuso que da lugar a cualquier cosa. Y fue aprobada en el medio de una escandalosa situación. También que hacían reuniones de comisión donde echaban a los vecinos que queríamos protestar. Pero fue aprobada, 2014. Recién ahora, en el 2026, Jorge Macri la quiere instrumentar. Pasaron 12 años, o sea, esperaron tranquilamente que el movimiento vecinal amainara. Mm. ¿Y cuál seguía siendo la principal objeción? No la principal, una de las objeciones, después voy a decir la otra. Esta ordenanza, la 46229, que prohibía entregar fracciones de tierra de cualquier parque o plaza de la ciudad. Y
la presenta en el medio de esa ley hojarasca, que son una serie de números que nadie entiende porque en una lista interminable de leyes, de ordenanzas, artículos de otras leyes y otras ordenanzas, mete la 46229, que en realidad ese era el verdadero objetivo. Todo lo demás es cierto que era hojarasca, porque a nadie le importa Mm, ni le interesa, ni sabe qué quiere decir. Este era lo que quería. Pero nosotros al respecto lo que planteamos, y lo planteamos públicamente y lo estamos tratando con otras asociaciones y algún que otro diputado o diputada que no quiere escuchar, es que los que no lo votaron, por lo menos que hagan un acto de fe o de, digamos, de convencimiento de lo que se votó está mal, generando otra ley, una nueva ley que diga lo mismo. mm, Y entonces que la firmen, que la firmen, sí, que llamen a aprobarla todos los que votaron en contra de la aprobación. Bueno, esto es una tarea casi imposible, es decir, porque vuelvo a reiterar que la mayoría de los que dicen que se oponen, en realidad no se oponen. Pero yo te decía que la ordenanza 4629 molesta, pero no es lo único que le molesta a Jorge Macri, que lo que le va a seguir molestando es el código urbanístico, que es más difícil de modificar. de modificar, claro. Se puede modificar, sí, él ya lo modificó. Cada jefe de gobierno que asume lo modifica para permitir mayor constructividad en la ciudad de Buenos Sí, Aires y así volverla una ciudad inhabitable. sí, Se hizo en el 2000, en el 2014, en el 2018 y Macri cuando asumió. Todo eso significa poder construir más en los lugares que antes no se podía construir. mm, Construir, perdón, sí, esta idea es construir más donde antes ya se podía construir y además poder claro. construir donde antes no se podía construir. No se podía, En claro. en eso consiste la reforma del Código Urbanístico. Pero hay una cosa que no modificaron, que es que en los distritos de urbanización parque, o sea, bajo esa denominación están todas las plazas y parques de la ciudad de Buenos Aires. Distrito Urbanización Parque, UP. En esos distritos no se puede habilitar ninguna actividad comercial. O sea, no hay actividad comercial para esos Mm, distritos. En todos los demás distritos de la ciudad, donde se puede construir más alto, más bajo o lo que sea, tienen habilitados en esos distritos usos comerciales diversos. O sea, en algunos distritos puede haber supermercados y en otros no. En algunos claro, puede haber, no sé, talleres y en otros no. claro, pero en los parques y plazas no. Pero en parques y plazas no hay ninguna actividad comercial. No, Mm, no figura, o sea, no existe. Ahora, esto no es que sea una valla infranqueable para ellos porque no les importa tampoco. Porque mm, de hecho, en el Parque 3 de Febrero, puedo repetir, es el nombre oficial de los bosques de Palermo, Parque 3 de Febrero, para los que no lo conocen. Eh, Hay un sector donde pasa el ferrocarril San Martín y el Mitre. El sí, ferrocarril San Martín pasa en viaducto con unos arcos abajo, construido por los ingleses hace más de un siglo, y hay otro sector que pasa en terraplén, que es el ferrocarril Mitre. Bien, debajo de esos arcos, hasta el 2018, estaba prohibido, mejor dicho, no estaba habilitado poder poner usos comerciales. Sin embargo, a pesar de que el código no habilitaba, hay, están. hay boliches de todo tipo, comerciales, Sí, restaurantes, desde hacía como total. 25 años, más o menos, 30.
igual la vía. O sea, eso no les impide nada. Mm. Nosotros fuimos a la justicia, hicimos de todo, pero No, la no pasó justicia nada. totalmente colonizada por por el que administra la ciudad en cada momento. Este, bien, pero a partir del 2018, el compañero Horacio Rodríguez Larreta hizo aprobar en la legislatura una modificación al Código de Planeamiento Urbano por la cual se permitía usos comerciales debajo del viaducto. O sea, de hecho quedaban legalizados todos los que estaban. Los que ya estaban. Bien, pero ¿qué pasó? Como eso ya estaba, lo que hicieron fue ampliarse. Entonces, eh, quiero, perdón, acá hay que poner dos aclaraciones. Debajo del viaducto ferroviario es dominio público del Estado Nacional, porque los ferrocarriles son nacionales. Estrictamente debajo del viaducto. La proyección del viaducto, según toda la legislación. Bien, y eso es lo que entrega en concesión el gobierno nacional. O sea, concesiones ridículas, por monedas, desde hacía mucho tiempo. O sea, cuando eran ilegales, igual el gobierno nacional las entregaba en concesión por monedas y después cada comercio que se ponía bajo un arco le cobraban cifras siderales. Un negocio Mm. redondo. Bien, Osvaldo, nos sí, tenemos que ir ya a la tanda, terminó. lamentablemente, se nos va el Bueno, tiempo. Pero la verdad fue que una nos sola quedaríamos cosa. horas porque es súper interesante todo lo que estás contando, una historia muy necesaria además, ¿sí? Para Sí. entender un poco lo que pasa en el presente y también para ver cómo encarar, ¿no? Esta situación. Por eso me parece súper interesante y la verdad que te agradezco un montón por conectarte, conversar con nosotros a esta hora. Gran aporte para nuestras oyentas y oyentes. Bueno, bueno, igual te agradezco. Sí, esto da para seguir 48 horas seguidas. Pero Y nos quedaríamos, ¿eh? Nos quedaríamos. te Bueno, un agradezco abrazo grande, Osvaldo. igualmente. Chao. Hasta pronto. Bueno, era Osvaldo Guerrica Echavarría, él es arquitecto y presidente de la Asociación de Amigos del Lago de Palermo. Vamos a hacer ahora sí una breve tanda y enseguida retomamos con mucho más. Abran paso.